¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, un nuevo video. Habíamos hablado la semana pasada, a ver, busquemos la luz, creo que ahí se ve. Habíamos hablado la semana pasada sobre este, la observación. En realidad, subí un video hoy sobre observación y aceptación y habíamos hecho una introducción sobre el tema. Y había dicho yo que para aceptar plenamente lo que siento, o aceptar plenamente las pérdidas, etcétera, había que usar la observación y que era importante observar y que si no teníamos la habilidad de observar, entonces era muy difícil aceptar. Entonces, en el día de hoy, te voy a invitar a hacer una observación y vamos a hablar de la sensación, del pensamiento y de la emoción. O también podemos hablar de la emoción, el pensamiento y la sensación, o quizás pensamiento, sensación y emoción. Vos bien sabés, porque yo no te voy a explicar qué es lo que estás sintiendo cuando tenés una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, cuando tenés miedo, cuando tenés angustia. Vos bien sabés lo que sentís a nivel físico. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, y ahí viene la observación, es si sabés lo que sentís a nivel pensamiento y si sabés lo que sentís a nivel emoción, porque a nivel físico está ahí. Entonces hay que definir, por ejemplo, cada una de las cuestiones, sensación, pensamiento y emoción. ¿Y qué es la sensación? La sensación tiene que ver con un contacto inicial que se establece entre el organismo y el entorno. Contacto inicial que se establece entre el organismo y el entorno. Y ahí aparecen los distintos tipos de reacciones que podemos describir en términos corporales. Vos fijate, ¿no? Esa sensación, ese contacto con aquello, tiene término corporal. Hay una reacción fisiológica, ¿no es cierto?, que deja una marca en el cuerpo. Y aquí viene la cuestión. ¿Qué observamos entonces de la sensación? Bueno, observamos ese contacto entre aquello que percibo y que luego siento en el cuerpo. ¿Y qué es lo que debo observar yo aquí? ¿Qué es lo que debo observar para aceptar? ¿Debo observar las sensaciones en el cuerpo? La verdad es que si te pones a observar todo el tiempo la sensación que tenés en el cuerpo, esa sensación que tenés en el cuerpo en realidad va a producir más sensaciones. Pero además, esa sensación que tenés en el cuerpo, la mente va a tratar de darle coherencia a ese miedo y lo va a conectar con algo exterior. Entonces después, fíjate vos, aquello exterior te va a decir cómo tenés que sentirte y cómo no. Espero estar siendo claro. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, tenés un ataque de pánico en el supermercado, fuiste a comprar o saliste a manejar tu auto, o no sé dónde estarás viendo, o tu carro, como dicen en forma latina en Estados Unidos, por ejemplo, saliste a manejar o fuiste a comprar a un supermercado y tuviste un ataque de pánico. ¿Qué sucede ahí? Lo primero que vas a hacer es, bueno, obviamente, tratar de huir del supermercado. Pero, y ahí va a estar condicionado, ahí esa sensación y esa percepción va a ir hacia el exterior. ¿Dónde te sucedió? En el supermercado. Y después, no vas a querer ir al supermercado, no vas a querer ir
porque vas a tener un ataque de pánico culpa del supermercado. Entonces esa es la importancia de la sensación por la percepción. Entonces comenzamos a buscar, por ejemplo, en el supermercado el ataque de pánico no. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si no vas al supermercado, entonces no vas a tener ataque de pánico. Y si vas al supermercado, entonces sí vas a tener ataque de pánico. Y ahí comienza el encierro de la persona. Entonces, esa sensación que tiene que ver con el contacto inicial, vamos a suponer que el inicio de tu ataque de pánico fue en el supermercado, establece una relación entre el organismo y el entorno. Entonces, ¿es realmente conveniente observar el organismo o el entorno? Yo te propongo que no observes el organismo y el entorno. ¿Por qué? El organismo ya lo observás porque obligada estás a observarlo porque te estás sintiendo mal. ¿No es cierto? Entonces, casi que es hasta urgente observar el organismo. La idea es poder descubrir qué observar. Entonces yo acá te voy a proponer que no observes el entorno y el organismo para que no lo incorpores o que no hagas una nueva regla. La regla de no voy al supermercado porque voy a tener ataque de pánico. Porque después empezás a buscar nuevas reglas por todos lados. Después no vas a manejar porque tenés ataque de pánico. Después no vas a salir con las amigas, los amigos porque tenés ataque de pánico. Porque claro, en esa sensación que tuviste, yo pongo el ejemplo supermercado, no sé, hay muchos. En esa sensación que tuviste, queda una impresión y queda una reacción. Si bien la reacción fue fisiológica, primero fue psicológica. Y esto es lo que tenés que observar. Entonces, ¿qué te voy a proponer en este video sobre observación y aceptación? Te voy a proponer que observes, que trates de dejar, escribite esto. Siempre observas. Cuando tenés una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, siempre observas, ¿no? La idea es que puedas definir qué es lo que observas siempre. Fíjate, si tenés una crisis de pánico y siempre observas que se da en algún lugar, que ese ataque de pánico se da porque fuiste a algún lugar, observa que eso es lo que observas siempre. Y te propongo cambiar la observación. Es una técnica muy constructiva. Cambiar la observación. Cambiar esa regla que pusiste. Si siempre observás que te agarra el ataque de pánico porque fuiste a determinado lugar, entonces ahora no observes que te agarra ataque de pánico porque fuiste a determinado lugar. Cambia la observación. Observa el pensamiento, por ejemplo. ¿Qué pensamiento aparece cuando tengo que ir a comprar? Fíjate. El pensamiento que aparece como regla es no vayas a comprar porque vas a tener ataque de pánico. Pero el supermercado, o ir a comprar, o manejar, o lo que fuese, no te provoca el ataque de pánico. El ataque de pánico ya está ahí adentro, ya está en tu interior. Entonces, empezá a observar distinto. Y entonces hablemos del pensamiento. Bueno, la verdad es que el pensamiento es una estructura psicológica muy compleja, muy compleja. Y expresa esa capacidad mental que tienen todos los seres humanos para ordenar las cosas, darle sentido, para interpretar la información. Y esa información que está disponible a través de la percepción. Y a partir de allí, crear
tus propios conceptos. Eso es el pensamiento, es complejo el pensamiento. Y por eso yo te propongo que observes el pensamiento. ¿Para qué? Para descomplejizar, o sea, simplificar tu mente. Entonces, ejemplo, vas a salir y el pensamiento te dice que no vayas a ese lugar porque vas a tener, o porque te provoca ataque de pánico, te provoca ataque de pánico. Imagínate un supermercado corriéndote, ¿no es cierto? Disfrazado de monstruo, imagínatelo, para darte miedo. No existe. Por lo tanto, eso no te provoca el ataque de pánico. El ataque de pánico ya está ahí. Entonces yo te propongo que observes el pensamiento y que hagas menos compleja. Porque vos fíjate, vas a manejar y decís, no voy a manejar más porque me provoca ataque de pánico. Esa es una estructura de pensamientos mal observadas. Mal observados. ¿Por qué? El pensamiento no tiene que ser, no voy a manejar porque manejar me provoca ataque de pánico. El pensamiento tiene que ser, manejar no me provoca ataque de pánico. Mi ataque de pánico ya está conmigo. Una vez que vos reconoces y observas esto, aparece la aceptación de lo que te sucede. Y aparecen nuevos pensamientos, nueva estructura de pensamiento. Porque como te dije recién, hay una realidad percibida, una percepción, que hace que crees tus propios conceptos. Y es un concepto decir, no voy a tal lugar porque me da ataque de pánico, o no me junto con tal persona porque me da ataque de pánico, o no como determinada comida porque me da ataque de pánico. Es un concepto propio. Ahora, dependiendo de la interpretación que le des, o el sentido que le des a ese pensamiento, dependiendo de la interpretación y el sentido que le des, ahí va a aparecer la conceptualización o el concepto de esa experiencia o esa realidad de un modo u otro. Entonces acá viene la observación. La observación es, no voy a manejar porque me provoca ataque de pánico. Esa es la única realidad. Observación. ¿Es la única realidad? ¿O hay otra realidad? Ya haciendo esta observación, comenzás la aceptación o el camino de la aceptación. Y ahí comienza un nuevo ordenamiento de los sentimientos, un nuevo ordenamiento de los pensamientos y un nuevo ordenamiento de las sensaciones. Si hablamos de sentimiento y hablamos de pensamiento, o hablamos de pensamiento y hablamos de sentimiento, todos estos dos crean, generan, disparan emociones. Todas las emociones son el resultado. Las emociones son el resultado de una evaluación. Son el resultado de una evaluación de una situación por parte del organismo. Mira vos. Mira vos. Mira qué complejo, ¿no? Todas las emociones son todos los resultados de una evaluación de una situación por parte del organismo. Entonces yo evalúo, siento y se expresa en mi cuerpo. O se expresa en mi cuerpo, evalúo y siento, o se expresa en mi cuerpo, siento y evalúo. Y esto tenés que... A esto yo te voy a invitar a que observes esto. Este video, si lo repetís varias veces, creo que te puede ayudar y mucho. Yo te voy a invitar a que observes lo que evalúas y cómo evalúas.
Normalmente todas las emociones son intensas y de corta duración. Eh, y proceden de sentimientos y dependen de las sensaciones y dependen de las percepciones. Y este es otra técnica que quiero que hagas. Empezar a observar esas sensaciones y esas percepciones y esas evaluaciones. Eh, tú, porque todos nosotros nos conectamos con el exterior y con lo que nos rodea, ¿no es cierto? De hecho, hasta el ser humano lamentablemente vive desde el afuera, desde el entorno y nunca desde el interior. Si los seres humanos pudiésemos cambiar esa forma de vivir o de percibir y pudiésemos empezar a ir un poquito más al interior, sin rechazar el entorno, porque tampoco, si nos vamos a un extremo, somos extremistas. Pero como yo digo en algunos videos y en algunos escritos, digo, uno puede vivir en el sistema o con el sistema. Cuando uno decide vivir con el sistema, entonces uno es uno y el sistema es el sistema. Entonces tengo conciencia de qué es una cosa y qué es la otra. Pero para ello hay que ir más hacia el interior, empezar a observar, pero observar profundamente. Y cuando comenzás a observar profundamente, aparece la aceptación. Y al principio quizás te dé miedo observar tu miedo, porque observar tu miedo va a hacer que observes todo lo que estás pensando, todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás viviendo. Pero con un poquito de práctica, ya comenzás a dejar de tener ese miedo. Y un día decís, es mentira que el supermercado me da ataque de pánico. Me voy al supermercado. Y quizás llegues al supermercado y tengas un ataque de pánico. Y ahí mismo tomar la decisión de observar. Mientras vas comprando, observa todo. Mira, hay una teoría psicológica que está muy buena que dice que la emoción no surge simplemente como una reacción frente a algo, sino que esa emoción tiene una intención y que esa emoción busca la satisfacción de una necesidad. Yo te voy a introducir en esta teoría, solo en esta. Hay varias, pero yo quiero que entiendas esta, para que observes y tengas la posibilidad de entrar en el mundo de la observación. Todos nosotros los budistas, todos los que hicimos maestrías en meditación, se basa todo en la observación, absoluta observación. Entonces te repito esta teoría, que la emoción no surge simplemente como una reacción frente a algo, sino que tiene la intención de buscar una satisfacción de una necesidad. Entonces yo te pregunto, para que aprendas y comiences a observar. Si tu emoción es el miedo, ¿qué necesitas satisfacer? Pensar. Y te voy a dejar con esto nada más. Si tu emoción es el miedo, ¿qué necesitas satisfacer? ¿Qué necesidad tenés? Pénsalo, observalo desde ahí. Cuando tengas miedo, cuando tengas ataque de pánico, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Realmente necesito tener el ataque de pánico? ¿O el ataque de pánico me está diciendo que necesito algo? Y quizás necesites, no sé, dejar tu trabajo. No te gusta el trabajo y vas sin que te guste. U otras cuestiones. Vos fíjate que si volviendo al ejemplo anterior, que vivimos desde el afuera te dice que vos necesitas trabajar, que tenés que cumplir, que tenés que cumplir, que tenés que cumplir, que tenés que ser la mejor, el más eficiente, la más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca te dice que necesitas descansar. Para eso hay que ir al interior, que necesitas desconectarte, relajarte. Entonces,
Quizás tu miedo, tu ataque de pánico, tenga que ver con una necesidad de satisfacer algo. Mira vos. Y eso lo vas a conseguir a partir de la observación y de ver este video varias veces y anotarte todas las cuestiones que quieras y hacerme preguntas en el chat del canal que intentaré responder lo antes posible. Bien, hasta acá hoy este video. Espero te sirva y lo puedas compartir. Necesito que me ayudes a compartirlo. En las redes sociales, en los Facebook. Seguramente debes estar en algún Facebook de ansiedad. Bueno, ahí copiar el enlace y pone miren este video. Porque es importante compartir. Compartir paz, compartir tranquilidad, compartir conocimiento. Conocerte, conocer lo que te sucede es lo que te va a sacar de lo que te sucede. Pero para conocerlo hay que observarlo. No hay otra forma. Y de paso, ayudas a que otros descubran este canal absolutamente gratuito que los puede ayudar. Namaste. Nos vemos próximo video. Abrazo enorme. Cuídense y compartan. Gracias.